nuestra asistencia y seguidamente vamos a darle paso a nuestro amigo Rubén, que nos va a dar una charla interesantísima sobre el gran velero Saltillo, que es buque escuela, y él, como es piloto de la Marina Mercante, pues ha sido también alumno de este gran velero, y ahí os lo dejo y vamos a recibirle con un aplauso. Gracias a todos, bienvenidos, como ha dicho Gonzalo. Y nada, lo dicho, voy a hablar del Saltillo. Como sabéis, es un barco de época, data del año 32. Actualmente pertenece a la Escuela de Náutica de Portugalete. Y bueno, como fui alumno de aquella escuela y he tenido la suerte de navegar en él en alguna ocasión, pues quería compartir con vosotros su historia. Empezamos. Decir que el Saltillo es un balandro aparejado en quech, es decir, que tiene el segundo palo a proa de la rueda del timón. Entre sus características principales, pues tiene una eslora de algo más de 26 metros, contando con el overpress, la manga 5,25, calado casi 3 metros, desplaza 81 toneladas, que es bastante para la eslora que tiene, y la altura del palo mayor son 20 metros. El casco es de acero y bueno, es de quilla corrida. Los palos, pues ya ves, de madera de pino de Oregón y bueno, pues, como he dicho antes, data de 1932, fue construido en Ámsterdam, lo mandó construir un inglés y su primer nombre fue Lender. Este señor, este inglés, llegó a un astillero de Ámsterdam y mandó construir un barco de estas características. Según he podido leer, me he basado sobre todo en este libro para hacer la presentación, pues según he podido leer, llegó al astillero con una gabardina sucia y mandó construir este barco. No sé qué garantías de cobro exigió el astillero, pero bueno. El tema es que se construyó. Pero un dato curioso es que un año después de haberlo comprado, este inglés lo puso de nuevo a la venta y en el año 34 lo compró Pedro Galíndez. Pedro Galíndez, portugalunjo, fue un empresario de éxito vizcaíno. En aquel entonces, pasada la recesión del 29, había un mercado de segunda mano muy grande en Inglaterra. Y bueno, fue para allá con su mujer a comprar un barco pues, de estas características. Pedro Galíndez, decir que, como he dicho, fue un empresario de éxito vizcaíno, participó en las Olimpiadas de vela del 28, entre los cargos que tuvo, pues bueno, fue presidente de la Cámara de Comercio, fue alcalde de Portugalete, vicepresidente del Banco Vizcaya, y su padre fue uno de los fundadores del Marítimo. Como digo, pues bueno, fue a Inglaterra y ahí estuvo recorriendo diferentes astilleros con su mujer y no daba con el barco que quería. Hasta que en un astillero le hablaron de un excéntrico inglés que vivía en un velero, que lo tenía en una campa, lo tenía en dique seco allí, vivía al estilo de Chanquete y nada, en cuanto lo vieron se enamoraron del barco, decidieron comprarlo y le pusieron el nombre de Saltillo en referencia o en honor a su casa de Portugalete, que es esta, igual os suena de vista. Pues, por cierto, esta casa la donó, al igual que el barco, como veremos más adelante. En el año 1935, pues el presidente de la República firma la patente de navegación del Saltillo, aquí la podemos ver, donde autoriza al barco a navegar por todos los mares y océanos del globo. Este documento quedó en agua de borrajas después de la Guerra Civil Española, pues por razones evidentes. En el 35, como hechos reseñables, se resalta estos dos. Por un lado, fue el único barco español o yate español que acudió al jubileo de sus majestades los reyes de Inglaterra, junto al más ganado de la flota inglesa. Y luego, otra cosa curiosa es que estando fondeado en el Abra, se levantó una galerna, el ancla del Saltillo garreó y con la mala fortuna de que tuvo un abordaje con el Amelita, otro barco que estaba allí fondeado, y lo hundió. Al Saltillo no le pasó nada. En el 36 comienza la Guerra Civil Española.
hasta el final de la guerra no vuelve a izar sus velas. Y aquí lo curioso es que al principio de la guerra estalló una bomba junto al Saltillo, le causó daños en uno de sus costados, pero por suerte no se hundió. Por desgracia murió un perro llamado Foque que estaba ahí guardando pues custodiando el barco y murió. ¿Qué más? Del 46 al 63, Pedro Galíndez, le vemos aquí a la izquierda, cede el Saltillo a Juan de Borbón, que es el padre de Juan Carlos I, que conocemos. Tenía el título de conde de Barcelona, nació en Navarra, nunca llegó a reinar y vivió en el exilio, vivió en Suiza y en Portugal. En Suiza durante la Primera Guerra Mundial y luego en Portugal, en Estoril concretamente. Tenían una gran amistad y decidió cederle el barco a Juan de Borbón. No obstante, Pedro Galíndez seguía navegando en él y bueno, seguía teniendo contacto con su barco. Bueno, la verdad que lo utilizaban bastante. Todos los veranos hacían, aunque el barco hibernaba aquí en Bilbao, el Saltillo, todos los veranos hacían diferentes singladuras, diferentes travesías por el Mediterráneo, tocaban puertos de Barcelona, de Italia, subían a Ámsterdam, Inglaterra, hacían una parada en Tánger casi siempre. La verdad es que le daban bastante uso al barco. En el 48 se celebraron las primeras Olimpiadas de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y como no, el Saltillo va para allá. Se celebraron en Londres y el Saltillo acude con Juan de Borbón y Pedro Galíndez, entre otros, a ver los campeonatos de vela que se estaban celebrando en la bahía de Torbay, en las costas inglesas. Y fue comedido el conde de Barcelona, junto con su hermano, el duque de Segovia, Pedro Galíndez, 4 marineros que formaban la tripulación profesional del Saltillo, que eran de Bermeo y Ondarroa. Y allí, pues en aguas inglesas, pues Juan de Borbón organizó una recepción a bordo y demás. Este año también es muy importante para el Saltillo porque hay una cita histórica. El Saltillo se reúne con el Azor, como sabéis, el barco de Franco. Franco emplaza a Juan de Borbón a tener una cita con él, porque tratarían temas muy importantes para la historia de España. Entre esos temas trataron pues cómo sería la educación de Juan Carlos I. Bueno, decir que esta cita se celebró pues eso, en el Azor, en el barco de Franco, y se celebró 5 millas al norte del Monte Higueldo, de Donosti. Allí hablaron sobre la ley de sucesión, cómo sería y dónde sería la educación de Juan Carlos, y bueno, quiénes serían los profesores y demás, porque esta ley de sucesión indicaba que Juan Carlos a los 30 años reinaría. Y claro, a pesar de que en aquel entonces, en esta fecha, creo que tenía 12 o 14 años Juan Carlos I, pues querían dejarlo todo bien armado. Ahí vemos arriba el Azor, el Saltillo, y un barco de guerra de fondo, que es el que escoltaba el Azor. El barco se llamaba Tambre. Bueno, ahí tuvieron una reunión a solas, Juan de Borbón y Franco, en la cámara del Azor durante 3-4 horas. Y tras eso comieron a bordo. Decir que en todo momento el protocolo fue de palacio. Aquí vemos la distribución de la mesa y el menú. El barco suele hibernar en Bilbao y viaja desde Estoril, que es donde tiene la residencia pues, Juan de Borbón y su familia, es donde está la Casa Real, y hace una excursión por el Mediterráneo con parada obligada en Tánger. Hay una anécdota, es que en uno de esos viajes, un verano, a Juanito, como viene en los diarios de navegación, que se refiere a Juan Carlos I, sufrió una apendicitis a bordo mientras volvían de Tánger hacia Portugal. Estuvieron a punto de llamar al helicóptero, pero finalmente lo operaron en Tánger. Bueno, pues ahí pues como anécdota. En el 53 el Saltillo va a Inglaterra de nuevo a los actos de coronación de la reina Isabel II, a Southampton concretamente. El gran año de Saltillo cruza el charco. En su interior de tripulación van Juan de Borbón, lo digo de memoria, los más relevantes. Juan de Borbón, su hermano, el
el conde de Segovia, duque de Segovia, perdón. Luego van los tripulantes profesionales de Mondarro a Bermeo, que son 4. Va un almirante inglés retirado de la marina inglesa también. Luego otro familiar de Juan de Borbón, que se dedicaba a la hípica y demás, pero bueno, decidió probar con la mar. Y pues no recuerdo quién más ha sido antes. Ese año el barco hibernó en Portugal, lo estuvieron preparando para el cruce del Atlántico, partió de Lisboa. La primera parada fue en Madeira, de allí pasaron por Canarias y la primera isla que tocaron fue Isla Antigua. Desde que salieron hasta que llegaron a Isla Antigua con la ayuda de los alisios tardaron 20 días. Algo curioso es que montaron en el palo mayor una verga para colocar una vela cuadra aprovechando los alisios, algo que vieron que no funcionó porque el barco se tambaleaba de tal manera que nadie podía estar a bordo. Y quitaron el invento y siguieron con las velas latinas normales y corrientes. Y otra cosa curiosa es que hubo escasez de agua, tuvieron que racionar el agua a bordo porque pensaban que llevaban 2000 litros de agua en los tanques. Sin embargo, a los 3-4 días de navegación vieron que tenían los depósitos mal, pues que los llenaron mal y llevaban menos de la mitad del agua. Entonces tuvieron que racionar. ¿Qué más quería comentar? Bueno, como he dicho... ¿Sí? No, Pedro Galíndez no iba aquí. No. Bueno, tocan Isla Antigua, de ahí van a las Bahamas, Nueva York, y en Nueva York estaban 10-15 días, no recuerdo bien, y de ahí ya emprenden el viaje de vuelta. Antes de tocar las Bermudas, les pilla un ciclón con vientos de más de 80 nudos, lo pasaron bastante mal. La jarcia del barco quedó destrozada, entonces la parada de las Bermudas fue obligada. Tenían previsto parar para avituallamiento, pero tenían que reparar el barco. Y luego otra cosa curiosa es que en aquel entonces Juan Carlos I estaba realizando las prácticas en el Juan Sebastián Elcano, era guardia marina, estaba haciendo las prácticas. Y aprovecharon que se juntaron los dos barcos en la zona para hacer una cena de gala en Washington. Cogieron un avión y se fueron a Washington. Y nada, ya luego tocaron Azores y vuelta a Portugal. En total este periplo duró 3 meses, contando pues con las paradas que iban haciendo en cada puerto, donde bueno, eran recibidos con honores. El tema es que en el viaje de ida, el 13 de abril, estando Juan de Borbón de guardia, en la guardia nocturna, vio un objeto candente que caía del cielo, formando una parábola, para posteriormente hundirse. Y bueno, y en ese momento tomaron las coordenadas, la hora, y bueno, pues se quedaron estupefactos y dicen, ¿esto qué es? Empezaron las cábalas a bordo, algunos decían que podía ser un misil, que podía ser una zona de prácticas de maniobras de buques militares, etc. Y al final el que dio con el kit de la cuestión fue Juan de Borbón, que dijo que se podía tratar, bueno, ¿os imaginéis qué pudo ser? ¿O alguien sabe qué fue? Fue el Sputnik, el primer satélite artificial de la Unión Soviética, que cayó a pocas millas del yate Salvis, como veis. Y se enteraron más tarde, cuando por la radio de Washington. Muy curioso, sí. Al final Juan de Borbón dio con el kit de la cuestión, dijo que podía tratarse del Sputnik y acertó. Ya veis, este es un artículo del ABC, si no me equivoco. Y ya veis, con accidentada travesía, con escasez de agua y fuego a bordo. El fuego fue debido a un cortocircuito en el equipo de alimentación de las baterías. Nada grave, lo consiguieron apagar sin ningún problema. Más. Bueno, diferentes artículos de la prensa del momento sobre el viaje del Saltillo. Ya veis, completaron 3000 millas en total. Más
fascículos, cena de gala en honor de sus altezas reales, el conde de Barcelona y el príncipe don Juan Carlos. Esta fue la que se hizo en Washington, no, en Nueva York. Visita al alcalde de Nueva York, bueno, pues ya ves, con diferentes personalidades y demás. En esta época del 59 al 62 navega sobre todo Juan Carlos I, que ahí le veis, ahí le veis a la rueda. En el 59 hacen un crucero por Italia, pues tocan Portofino y a la vuelta van a Ámsterdam. Allí el barco sería reparado porque después de tantas singladuras y después de haber cruzado el charco pues estaba bastante tocado y le hacen una reparación a fondo. En el 60 fue año olímpico en Roma y como no el Saltillo pues va para allá con Juan Carlos a los mandos. Y también hacen un crucero por diferentes islas, Bonifacio, Ponza, Guipio, bueno, ya veis ahí. Y reseñar que fue este año donde Juan Carlos conoce a doña Sofía en este crucero, en una cena que tenían organizada. En el año 61 el Saltillo acude de nuevo a Inglaterra a la boda del duque de Kent y en el 62 fue el enlace entre doña Sofía y Juan Carlos, primero en Grecia. Muy buenas noches. Y aquí vemos una fotografía de, bueno, dice el Saltillo engalanado fue testigo desde el puerto del Pireo de la boda de don Juan Carlos y doña Sofía. Le montaron velas nuevas para comprar lo mejor del momento, las mejores velas. En el 62 se comienza a construir el Giralda, que fue el barco que comenzaría a utilizar Juan de Borbón. Entonces, una vez que se lo dan, pues deja de navegar en el Saltillo Juan de Borbón. Este es el Giralda. Para mí es más bonito el Saltillo, no sé qué opináis vosotros. Para mí es más bonito el Saltillo. Pues bueno, lo cambio por este. En el 63 acaban de construir el Giralda y el Saltillo pues regresa a Bilbao junto con el Giralda, que es Inglaterra. Se le hace un recibimiento pues increíble, según he leído, en el Marítimo a Juan de Borbón y a Pedro Galíndez. Y del 63 al 68 no hay mucha actividad. El Saltillo está fondeado aquí en Bilbao y Pedro Galíndez pues ya empieza a hacerse mayor, deja de navegar. Y bueno, no tenía mucha actividad, motivo por el cual lo donó en el 68 a la Escuela de Náutica. 3 años después falleció Pedro Galíndez. Y bueno, pues aquí empieza una nueva etapa para el Saltillo, formando a futuros marinos, donde hacen las prácticas y demás, durante bastantes años. Y en el año 87, en los astilleros Mendieta en Mundaca, el Chorreal del Casco, observan que el Saltillo, bueno, tiene en la obra viva agujeros como puños. En aquel entonces estaba de capitán Fernando Cayuela, que fue director de la Escuela de Náutica cuando yo era alumno. Me dio clases de teoría del buque y nos contaba anécdotas de esta época. Nos contó que era increíble porque en la obra viva pues había puntos de la línea de flotación que tocaban con el dedo y se hundía, es decir, que el casco estaba sustentado por una capa de óxido, o sea, estaba en unas condiciones pésimas. Entonces se dejó de navegar en él, era necesario reparar de urgencia el barco, pero claro, no había dinero. Esa restauración requería de mucho dinero y no contaban con ese dinero, con lo cual está 11 años en dique seco. En el 88 se crea la Asociación de Amigos del Saltillo con la idea de reunir a gente y conseguir recursos para restaurar el barco. Ya veis cómo estaba después de tanto trote que había tenido, pues estaba en unas condiciones pésimas. En el año 88 esta grúa pues pone la planchada de los astilleros de Erandio el Saltillo. Y allí estuvo durante 7 años a la intemperie, donde lo único que hizo fue deteriorarse cada vez más.
llegó un momento en que pues, se pensaba que el Saltillo ya no volvería a navegar. Estábamos para llevar a la chatarra. Además, uno de los astilleros que capitaneaba el proyecto de forma financiera, pues cierra, con lo cual el proyecto queda prácticamente muerto. Y como os digo, pues las esperanzas son pocas. Posteriormente, la Escuela de Náutica se integra en la UPV, entra dentro del gobierno vasco y bueno, empieza a menearse la cosa después de 11 años, empiezan a conseguir dinero por parte de la Diputación de Vizcaya, del gobierno vasco, del puerto de Bilbao, de diferentes entes y organismos públicos y también de aportaciones privadas que al final consiguen reunir el dinero para restaurarlo. En el año 98 se le dan los últimos retoques ya se restaura en Erandio, pero luego ya los últimos retoques se le dan en Astilleros Zamacón, en Santurchi, ya se vota, creo que este año, si no me equivoco, sí, en el 98 ya se vota de nuevo, ya completamente renovado, y le cambian pues prácticamente todo, es restaurado, menos las cuadernas, pues le cambian pues, el motor, la cubierta superior, toda la estructura, la instalación eléctrica, los palos mayor y de mesana, botavara, bauprés, jarcia firme y de labor, prácticamente todo. Se le queda la forma, ¿no? Sí, la forma. Todo lo que es el interior y el exterior es nuevo. Eso debe costar también las administraciones y también por la inflación, ¿no? Porque sí, creo que debe ser complicado conseguir tenía la cifra, porque esta misma charla la di en inglés hace ya unos cuantos años en la Escuela de Náutica. Y había un libro que está en la Escuela de Náutica, no lo he encontrado por ningún sitio y la verdad que no me he pasado por la Escuela de Náutica. Y ahí venían las cifras de lo que costó la restauración y creo que fue cerca de 1 millón de euros. Bueno, de la época, cuando aquello había pesetas, pero bastante dinero. Eso sí, el resultado merece la pena. En el año 93, tras el fallecimiento de Juan de Borbón, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre decidió acuñar la moneda de 5 ecus. No sé si recordáis, antes del euro hubo un proyecto de llamarle ecu. Pues bueno, deciden acuñar esta moneda de 5 ecus con el anverso del Saltillo en honor a Juan de Borbón. Y un año después, esa misma Fábrica Nacional de Moneda y Timbre hace una tirada de 2,5 millones de ejemplares de este sello, en el que aparece el Saltillo también. Estuvo en circulación este sello en este año. En el año 99, en una visita oficial de Juan Carlos I y Sofía aquí a Vizcaya, van a ver el puente colgante y también vinieron a ver el Saltillo. No tengo fotos de esto, pero bueno. Ya, bueno, estoy acabando ya, ¿eh? Los últimos años pues tampoco tengo mucho que decir. En el 2002 participó en la regata Catizar, una de las más importantes a nivel mundial de barcos de época, que tuvo lugar entre el 7 de julio y el 6 de agosto, y el trayecto pues el Brest a Coruña, Santander. Y luego ha participado en diferentes regatas, pues como la Copa Gitana, y durante estos últimos años la agenda del Saltillo es muy completa, sobre todo en verano. También hace jornadas de puertas abiertas en diferentes épocas y bueno, no sé qué más contaros. Es que de los últimos años tampoco he buscado mucha información porque pues eso, básicamente se utiliza para realizar las prácticas los días de mar de los alumnos de náutica, realizar sus prácticas y pues eso, como buque escuela. No tengo mucha más información. ¿Qué hacen? Pues hacen todas las tareas desde las guardias hasta tareas de mantenimiento, todo lo que tiene que ver con la navegación, navegación costera, astronómica, todas las prácticas en vivo se hacen en el Saltillo. ¿Tienes largas o no? Pues en la época de verano sí que hacen navegaciones más largas, suele ir a Irlanda, a La Rochelle, que está en Francia, a Galicia, toca puertos vascos, sobre todo eso, y en invierno pues navega sobre todo por aquí, por el Abra. Hacen navegaciones, creo que suele salir los viernes, por lo menos cuando yo estudiaba. Sí, los viernes, ¿no? Yo es que dejé de estudiar, esta escuela la dejé en el año 2007, entonces no he vuelto a tener contacto. Cuando aquí se navegaba los viernes y los miércoles hacían
tareas de mantenimiento del barco. ¿De cuánta gente puede ir? Porque claro, si no te cuatro, no cambia mucho. Pues suelen ir 14 tripulantes más el capitán. Esa es la tripulación máxima. ¿Sigue con palos de madera? No, está Sí, 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 tienen los palos de madera. Es que de hecho originalmente no eran de madera, eran de metal. Sí, y ahora son de pino de Oregón. Era el barco de metal y los palos de metal. Sí. La verdad que está muy bien cuidado. Ahora da gusto verlo. Y como os digo, pues para mí es una pieza de museo flotante. Y lo tenemos aquí muchas veces, seguro que muchos de vosotros ya conocéis su historia, pero bueno, muchas veces pasas por ahí, lo ves y dices, joder, pues tenemos una joya ahí, no nos damos cuenta. Pues sí, era mucho más elegante que la Giralda. Sí, pues qué joya ves la Giralda. Yo cuando lo vi, que no tenía conocimiento no sabía cómo era realmente, lo vi y dije, joder, pues vaya. ¿Sabes si continúa navegando la Giralda? El Giralda sí, actualmente pertenece a la Armada Española y también lo tienen como buque escuela y lo tienen muy bien, al igual que el Saltillo, lo tienen muy bien, en un estado muy bueno de mantenimiento. ¿Qué puerto está ubicado? Pues creo que anda por la zona de Galicia, no lo sé muy bien, pero creo que por la zona de Galicia, sí, no sé concretamente el puerto, pero por ahí anda, sí. También es casco de hierro. Sí, se ve que Juan de Borbón en su día dijo, yo también quiero un casco de acero, que me ha gustado esto. Y nada, pues no tengo mucho más que contaros. No sé, si queréis, ¿El último año que navegaste tú en él, el 2007 también? 2007, sí. Yo no navegaba mucho. ¿Salían mucho? Yo no navegaba mucho porque, claro, ¿qué pasa? Que yo en aquel entonces, yo estudiaba por las mañanas y a las tardes trabajaba, porque, bueno, pues yo me pagué los estudios y tal, y a las tardes trabajaba en un almacén. ¿Qué pasa? Que para formar parte de la tripulación tenías que ir los miércoles a lijar anclas y demás, y yo no podía ir casi ningún miércoles, algún miércoles que tenía libre o así iba. Entonces, pues no era de la tripulación preferente a la hora de navegar. Y iba pues cuando había hueco. ¿Y qué iba a lijar luego el barco? Efectivamente, y luego estaba la mafia del Saltillo, como yo la llamaba, que era la tripulación fija que estaban en el consejo de estudiantes, y bueno, había un mamoneo y de la hostia. Sí, la verdad que a mí me cabreaba mucho y... Pero bueno. Obligatorio para sacar la carrera no era, No era totalmente opcional. De hecho, cuando yo estudié, este barco no tiene el tonelaje necesario para que te cuente como días de mar de cara a capitanía. Para el título de piloto, el tonelaje de este barco no vale, no te cuenta. ¿Qué pasa? Que la escuela de náutica con la capitanía llegó a un acuerdo y dijo, no, mira que es buque escuela, que no sé qué, qué tal, y al final, a día de hoy sí que cuenta para hacer días de mar y tiene validez oficial. Eso sí, no tengo fotos del interior, pero por dentro es increíble, o sea, es una pasada, es todo en maderas nobles, tiene un equipo de radionavegación que es una pasada, o sea, como puede tener un mercante, tiene el equipo de radio GMDSS, pues está todo más o menos hecho de tal manera que cuando vayas a un mercante todo eso ya lo hayas visto en el Saltillo, por dentro ya os digo que es una pasada, como está muy bien. Bueno, pues eso es poco más o menos lo que os quería contar. ¿Tenéis alguna pregunta?